¿Qué conexión podía haber entre Egipto y los Reyes Católicos? Dos civilizaciones separadas entre sí en los extremos del Mediterráneo, pero cuyas historias se entrelazan con nuestros intereses de diplomacia, de comercio, política, religión, a tal punto que Egipto influyó en las decisiones de los Reyes Católicos, que no solo miraban hacia el Nuevo Mundo, sino también hacia el Mediterráneo, hacia ese extremo del Mediterráneo. Los intereses de Barcelona, de las especias, del trigo. Vamos a hacer un viaje en el tiempo y descubriremos por qué la relación entre estas dos civilizaciones. Comencemos. Con la unión de los reinos de Castilla y de Aragón se articula una de las monarquías más importantes en la historia de España y de Europa. España, en la monarquía hispánica, comienza a tener una costa de 2.000 kilómetros. La mitad pertenecía al Mediterráneo. El Mediterráneo era el eje fundamental del comercio. Y los Reyes Católicos, en el que la corona de Aragón es la que realmente articula toda la monarquía hispánica, deciden sacar a Barcelona de esa decadencia en la que entraba. Era fundamental volver a unir Barcelona con Alejandría. En Egipto reinaba el sultán de Egipto, que permaneció así hasta la conquista del Imperio Otomano en 1517. Era tan importante recuperar el comercio que los Reyes Católicos deciden recuperar el consulado de Alejandría. Alejandría era para los mercaderes catalanes, una plaza que había que recuperar, se había quedado abandonada desde hacía casi medio siglo. Toda la política del mar Mediterráneo, tanto la militar como la económica, se dirigía desde Sicilia. Sicilia era el gran granero, no solamente para los cristianos en Europa, sino también para los musulmanes. Por lo tanto, había que recuperar la amistad con Egipto, porque en ese momento estaba fuera del alcance. El problema era que se habían sucedido varias circunstancias. La expulsión de algunos musulmanes aragoneses que habían llegado al Cairo y que explicaron al sultán de entonces, Qaid Bey, que las autoridades españolas les perseguían porque perseguían al Islam. Era muy importante comenzar a quitar la idea de esta persecución si querían recuperar las relaciones comerciales con Egipto. Fernando el Católico reaccionó de forma con indignación, porque lo entendió como una traición hacia él. Estaban interesados en dinamitar el comercio entre Barcelona y Alejandría. Había dos vías marítimas fundamentales que había que recuperar, la de las islas y la de las especias, todo el Mediterráneo. La de las islas era desde Barcelona, Palma, Sicilia, Palermo. La de las especias, Rodas, Chipre y Alejandría. Había que recuperar estas dos. Y un punto a tener en cuenta era que el sultanato de Egipto no tenía nada que ver con el Imperio Otomano. Había fricciones entre ellos y los otomanos, por supuesto, querían invadir Egipto por Siria. Siria era la cabeza hacia el norte, la gran defensa militar, pero también el gran aporte económico al sultán de Egipto. Por lo tanto, Fernando el Católico estaba muy interesado en recuperar las relaciones con Alejandría para recuperar económicamente Barcelona. Y al sultán de Egipto le interesaba los intereses de Fernando el Católico. ¿Por qué? Porque si le ayudaba a Fernando el Católico, podía ayudarle también a frenar la expansión del Imperio Otomano hacia Egipto. Algunos musulmanes que huyeron de Aragón se refugiaron en Egipto y Qaid Bey les recibió. Estos musulmanes empezaron a hablar de que los reyes católicos estaban en contra del Islam, algo que Fernando el Católico tuvo que reaccionar de una forma muy rápida. ¿Por qué? Porque iba en juego precisamente la recuperación del consulado de Alejandría, que era fundamental para recuperar las líneas comerciales de trigo, de las especias, etc. La fortaleza y la casa de la Orden de San Juan de Jerusalén, que había tenido esta idea de Jerusalén, se había fortificado en Rodas. Rodas era fundamental para esa cabeza de puente que tenía Fernando el Católico y sus amistades con Alejandría, con el Cairo, con el sultán de Egipto, y porque también al sultán de Egipto le interesaba que Rodas no cayese en manos de los otomanos, porque significaba una presión por Siria y por Rodas hacia Egipto. Era importante, por tanto, recuperar también la protección de los santos lugares.
Por eso, Fernando el Católico se autodenominó el defensor de esos santos lugares, dotándolo de una renta de 1000 ducados anuales para la recuperación de esos lugares como la iglesia del Santo Sepulcro. Con lo cual se puso en contacto con los franciscanos, que actuaron de grandes intermediarios entre Fernando el Católico y el sultán de Egipto. De tal es así que la embajada del sultán de Egipto eran franciscanos que enviaba directamente hacia la península ibérica para hablar con Fernando el Católico. Fernando lo que hizo fue poner bajo su especial protección a la Orden de San Juan de Jerusalén, que decimos que entonces estaba en Rodas, que luego lo heredó Carlos V, poniendo bajo su especial protección, cuando Rodas cayó, bajo su especial protección la Orden de San Juan en Malta, cuando le designa en Malta. La idea de Fernando el Católico era recuperar el consulado de Alejandría. ¿Por qué? Porque así conservaba el equilibrio italiano. Se albaba su propio trono de Nápoles. Hacía de Sicilia un bastión inexpugnable, con esa potencia comercial y militar, y restablecería la amistad y cooperación con los musulmanes del norte de África, fundamental. Pero, ¿cómo convencer al sultán de Egipto cuando estamos en plena guerra de Granada? Bueno, los reyes católicos lo que hicieron fue actuar de una forma muy curiosa, y era decirle al sultán de Egipto que la recuperación de la guerra de Granada no tenía nada que ver con una guerra religiosa, sino que Granada había sido súbdita de Castilla y se había rebelado contra Castilla, con lo cual los reyes católicos tenían que actuar contra ese pequeño reino que se había sublevado. Con lo cual no era una guerra religiosa, sino que era una guerra política. Esto no era ni completamente verdad ni completamente mentira. Pero al sultán de Egipto le valió, a Qaid Bey le valió y accedió. Otro momento crucial fue la caída de Málaga, uno de los puertos más importantes que querían recuperar los reyes católicos en 1487. Esto significó que a partir de entonces, desde la península ibérica y desde Sicilia, iban a Egipto trigo, pasas, atún, por supuesto, en barricas, incluso hierro para fabricar armas. Era una gran victoria económica. Todos salían ganando, el sultán de Egipto y los reyes católicos. También hay que tener en cuenta que los franceses querían entrar en el comercio del Mediterráneo. De ahí las fricciones por intentar tener una posición en Nápoles, que por supuesto era totalmente rechazada por Fernando el Católico. Lo que se conoce como el Tratado de Tordesillas de 1494, ampliamente conocido por la distribución de los nuevos territorios descubiertos entre españoles y portugueses, fueron varios tratados firmados en Tordesillas. Uno de los más importantes para los reyes católicos, que para entonces tampoco tenían mucho conocimiento de lo que se avecinaba en el continente americano, era la posición en el Mediterráneo, uno de sus mejores negociaciones que tenían que tener con los portugueses. ¿Por qué? Porque los españoles deseaban tener una presencia en el norte de África, muy asentada. La entrada en Melilla, por ejemplo. ¿Por qué? Porque querían entrar dentro de las caravanas del oro que venían de toda África, las caravanas terrestres que venían por toda África. Con lo cual estábamos ante el control del comercio del Mediterráneo entre Barcelona, Sicilia, los puertos de Italia y Alejandría, y por el norte de África las caravanas del oro. Con lo cual la influencia se extendía por dos partes. Por un lado, el trigo de Sicilia y el trigo andaluz, que regulaban los precios en el Mediterráneo, y por otro, la seda, el alumbre, las pieles y por supuesto las especias que venían directamente desde Alejandría. En 1492 se producen varios acontecimientos que tienen influencia en Egipto. El descubrimiento de América, la expulsión de los judíos. ¿Por qué decimos esto? Porque muchos de los judíos expulsados se refugian en Egipto. En Egipto entonces hay una guerra civil. Con la muerte de Qaid Bey hay una guerra civil y se preparan para la solución de esa guerra civil en 1501. Y se produce una embajada. Los reyes católicos, Fernando sobre todo, envía a un humanista, Pedro Mártir de Angleria, uno de los grandes humanistas dentro de la corte y de la corona de Aragón. Este lo que hace es hablar
con el sultán de Egipto, que fue uno de los últimos sultanes, para hacerle ver los intereses de los reyes católicos y la protección que seguían teniendo sobre los súbditos que habían escapado y que estaban en España. A principios de 1502, Pedro Mártir de Anglería fue recibido en El Cairo por el sultán Hansu. Es interesante la hábil diplomacia de Pedro Mártir, porque presentó a Fernando el Católico no como rey de España, sino protector de los cristianos de Tierra Santa. Y le hizo saber al sultán Hansu las grandes posibilidades que habían existido hasta hace ya no muy poco, económicas y su consecuencia militar, para frenar la expansión de los otomanos por Siria hacia Egipto. La embajada fue todo un éxito. Lamentablemente, se perdió el sultanato de Egipto y con él se perdieron las relaciones comerciales y diplomáticas en 1517, justo cuando empezaba el cambio en Europa. Fernando el Católico ya había fallecido, entraba Carlos V, fallecía el regente, el cardenal Cisneros, y empezaba la verdadera edad moderna, ya sin las relaciones comerciales con Egipto.